25 de enero, fiesta de la conversión de San Pablo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús apareció a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Hoy celebramos litúrgicamente la fiesta de la conversión del fariseo Saulo de Tarso en el gran apóstol San Pablo. Conversión es cuando se produce un cambio de ruta en la vida para orientarla hacia Dios, quien se vuelve su meta. Ese cambio es producido por la gracia. Dicho en otros términos, es Dios quien convierte. A nosotros nos toca responder a la gracia de conversión con una vida en coherencia a la gracia recibida. Por eso es un error decir yo me convertí. Muchas veces lo escuchamos. Yo no me convierto, es Dios quien me convierte a Él, quien me da la gracia para ese cambio. Además, la conversión no se alcanza una vez para siempre. No existe el estado de convertido, yo estoy convertido, sino que la conversión es tarea de cada día. Y termina el último día de vida sobre esta tierra. Se podría decir que en el caso de San Pablo, más que conversión, fue de inversión de ruta, porque iba en un sentido y fue reconducido al opuesto. Iba a Damasco, como aparece en el relato de Hechos de los Apóstoles, persiguiendo a muerte al camino. Por camino se conocía a los seguidores de Cristo antes de ser llamados cristianos. En su mente tenía fijo un solo propósito: encontrar a esos pérfidos seguidores de un nazareno para llevarlos encadenados a Jerusalén, incluso para que los ejecutaran. Marchando iría con sus pensamientos cuando, de pronto, siendo mediodía, una luz mayor que la del sol lo deslumbra, y tan grande su potencia que cae por tierra, mientras oye una voz que le dice: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Es Jesús a quien aquellos seguidores suyos Saulo estaba persiguiendo. Lo que hagáis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, había dicho el Señor. Y siguió ciego por el camino, que ya no era el mismo, porque aún continuando la marcha a Damasco, su destino será muy otro. En Damasco lo espera Ananías, un judío piadoso enviado por Dios para que, devolviéndole la visión, le diera también la misión: ser testigo hasta los confines del mundo de Cristo resucitado. Mandato que le da el mismo Señor cuando lo envía a los gentiles para que, como lo dice el mismo Señor, les abras los ojos y se vuelvan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios. El mandato que Jesucristo le da a Pablo, expresado en palabras tan claras, lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, en capítulo 26, versículo 18. Con Pablo toda la iglesia es enviada a rescatar a los paganos del dominio de Satanás, así está. Y que es así. Hoy el mundo de Occidente se ha vuelto al paganismo. Y donde no está la iglesia, están las tinieblas. Ahora, es triste, es muy triste también advertir que hay tinieblas en la iglesia, donde no solo se ignora la voluntad del Señor a negar la evangelización, sino que se llegan a exaltar culturas primitivas con sus cultos panteístas y a los demonios. Y quien quiera entender en esto que estoy diciendo, por ejemplo, el culto a la Pachamama, que no debe ser contrastado,
y el abstenerse de evangelizar a esas culturas primitivas, o que de ellas debemos aprender, pues ha entendido muy bien. Estos pasajes, como el del Evangelio de hoy, chirrían a aquellos que apostatan de la fe en Cristo, de aquellos del falso ecumenismo, del amasijo de religiones, como las llama la Virgen de la Revelación entre Fontane. Sí, porque en el Evangelio de hoy dice el Señor: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Hoy nos dicen que no hay que hacer prosélitos, que basta con dar testimonio, no sabemos cómo, que entienden por eso. Ciertamente, no lo que entendió Pablo, ser testigo del resucitado. Y luego, esto escandaloso para la nueva iglesia, se entiende que la llamo iglesia para significar que están entre nosotros, aunque no sean de los nuestros. El que cree y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. Pues palabras fuertes, ¿no? Después de recuperar la vista, Saulo es regenerado en el hombre nuevo, justamente por el bautismo que recibe, y comienza de inmediato su vida de apóstol. Curioso es ver cómo actúa el Señor. De todos los apóstoles, Saulo de Tarso había sido el de la secta más estricta de la religión judía, celoso, observante, fariseo, educado en Jerusalén por el famoso rabino Gamaliel. Pues a este Saulo, el Señor a quien él perseguía, lo hace apóstol, nada menos que de los goim, de los gentiles. Obrará Jesucristo el prodigio en Pablo para que justamente a quienes antes él despreciaría, a partir de la conversión los amará con el intenso amor de Cristo y velará por sus vidas y con su vida por las nuevas comunidades que irá fundando. Así es como Jesucristo hace nueva una vida. Lo dice el mismo apóstol en la primera carta a Timoteo, cuando le da gracias al Señor Jesucristo porque el ministerio que le confió, dice: a mí, que antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo compasión de mí, porque yo no sabía lo que hacía, pues estaba lejos de la fe. Sin embargo, la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí, junto con la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús. Y ya apóstol del Señor, estando en disputa con los judaizantes, como había sido él, que querían obligar a los que se bautizaban a cumplir con el precepto de la antigua ley, como por ejemplo circuncidarse o celebrar el Shabbat y otros, escribiendo a los filipenses, les dice que la verdadera circuncisión no es la de la carne, sino la del Espíritu, y que nosotros ponemos nuestra gloria en Jesucristo sin confiar en la carne. Pero además agrega: aunque también yo tendría motivos para confiar en la carne. Circuncidado a los 8 días, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, por eso el nombre Saúl, ¿no? El rey Saúl era de esa tribu. Hebreo, hijo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprochable. De paso vemos que la primera persecución de los seguidores de Cristo vino de parte de los judíos. Y no podía ser de otra manera cuando los principales miembros del Sanedrín y los sumos sacerdotes fueron quienes habían rechazado y llevado a la muerte al Mesías. A esos San Juan les dice que son falsos judíos y que pertenecen a la sinagoga de Satanás. Después de la caída de Jerusalén y de la destrucción del templo, los cristianos, tratados como la secta de los nazarenos, son expulsados de las sinagogas. Y esto ocurre en el año 90, y la expulsión la decreta el que se conoce como Concilio de Jamnia o Yamnia. Pues sí, a quien encadenaba y metía en la cárcel a hombres y mujeres porque eran de Cristo, el mismo Jesucristo lo elige, como los otros apóstoles, personalmente. Pero en este caso con la diferencia que lo hace estando ya en la gloria del cielo. Y apareciéndosele lo hace testigo de su resurrección.
Aun cuando los apóstoles habían echado suertes para ver quién reemplazaría al hijo de la perdición, a Judas, en verdad el Señor mismo lo sustituye, poniendo a San Pablo junto a los otros 11. Y así es como es nombrado, por ejemplo, en el canon romano. Sin haber conocido al Señor en la tierra, desde el momento de su conversión, por intervención directa del cielo, será Saulo, valiente e incansable testigo del resucitado ante las naciones. Porque como los otros 11, recibe el mandato de ir a todo el mundo a proclamar el Evangelio y a bautizar para la salvación. Y este es el único mandato que tiene la Iglesia. Alabado sea Jesucristo. Y San Pablo reza por nosotros, por nuestra y tu Iglesia. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.